Muy buenas tardes, queridos juveniles de la Iglesia Cristiana de la Paz. Es un placer, un privilegio poder compartir con ustedes esta pequeña reflexión acerca de Mateo 5:7 que dice: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es lo que nosotros podemos entender acerca de lo que nos dice este pasaje? Bueno, en primer lugar tenemos que saber una cosa, que en las bienaventuranzas, como habrán hablado en esta sección, en estos videos, en algunas pláticas de Zoom, siempre encontramos reacciones. Es decir, siempre en la vida cotidiana, cuando nosotros tomamos algunas decisiones o tomamos algunas acciones, siempre eso trae consecuencias, siempre eso trae efectos a la vida de una persona. Siempre si yo hago algo, eso va a tener un efecto. Por ejemplo, yo si me decido abrir la heladera, cuando abro la heladera, la consecuencia va a ser que va a haber comida en la heladera. Un ejemplo así, para poder entender acerca de lo que estoy hablando. Pero acá, en la bienaventuranza es distinto. Una persona no es que comete una acción, sino que es más bien una actitud. Y para poder entender mejor qué es ser misericordioso o qué es ser compasivo, primero tenemos que entenderlo, que ser misericordioso, a lo que nos llama Jesús en esta bienaventuranza, es una actitud. No es que alguien nace siendo compasivo o no es que alguien nace teniendo ese don peculiar, sino que es una actitud que se trabaja y que a través del Espíritu Santo una persona puede tenerlo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que saber entender, tenemos que saber comprender qué es el significado real de la palabra misericordioso o compasivo, para poder ejercerlo o para poder ser una persona empática o compasiva. La palabra misericordiosa o compasiva tiene connotaciones de empatía. Cuando una persona es empática, tiene compasión por la otra, tiene empatía por la otra persona. Es diferente cuando se trata de eso. Una persona se pone en el lugar de la otra persona. Ahí es cuando uno realmente empieza a ser compasivo y misericordioso, cuando una persona se pone en el lugar del otro. Y también ser compasivo y misericordioso es poder entender que no es tener lástima sobre las otras personas. Porque cuando andamos en la calle o nos vamos a algún lugar, cuando vemos a una persona necesitada, cuando vemos a una persona que realmente está careciendo de cosas básicas, estamos en el centro o vemos algunas personas que necesitan comer, cuando les vemos nosotros decimos: chingaranga fulano, era pobrecito. Eso no es ser una persona compasiva o misericordiosa. Eso es ser una persona que tiene lástima hacia las demás personas. Jesús fue una persona compasiva y misericordiosa, que al ver la necesidad de las otras personas fue compasivo, curó a las personas, les dio de comer a las personas. Él no fue una persona que solamente las miró y las miró con lástima, sino que hizo algo al respecto acerca de su situación. Es decir, que a pesar de ser una actitud, es una actitud que uno lo toma haciendo también actos. Entonces, ser compasivo es ver a la persona necesitada y hacer algo al respecto para poder ayudarle. Y en tercer lugar, quisiera ilustrar un poco Jesús lo ilustró un poco, cómo es ser una persona con misericordia. Y lo usó haciendo una parábola. En Mateo 18, del versículo 21 al 35, encontramos una parábola bastante peculiar, donde vemos que Jesús compara el reino de los cielos con un rey que quería ponerse al día con sus deudas, con las deudas que le tenían sus siervos con él. Entonces le mandaba a traer a cada uno a ver cuánto le debían, cuánto le debían sus siervos, perdón. Entonces en este proceso encontró a uno que peculiarmente le debía muchísimo dinero. Y entonces el rey le dijo: no, este ya a la cárcel porque no cumplió con lo que tenía que cumplir. Entonces el siervo pidió misericordia para que pueda realmente esperarle un poco más y que él iba a pagar todo lo que le debía. Y esta historia me hace recordar a mí cuando me iba a la cantina del colegio hace unas cuantas décadas atrás, no mentira, hace unos cuantos añitos atrás, ¿no? Y le decía a la cantinera que pueda deberme comida, una empanadita, después no me te va a pagar, ¿verdad? Tipo famoso, eso, ¿verdad?
Y después así mismo como el rey, también la cantinera me decía, págame que si no le voy a contar a tu mamá. Y así mismo como el siervo también me tiré al piso y le rogué misericordia para que pueda esperarme, para que le pague todo. Pero bueno, el rey le tuvo misericordia a este siervo y le dijo que le iba a esperar para que le pague todo. A diferencia de la cantinera, ¿verdad? Ella no me tuvo misericordia y sí le llamó a mi mamá y le contó, ¿verdad? Pero ese es un caso aparte. Pero en síntesis, lo que trato de hacer es ilustrar y comparar la historia para que ustedes puedan entender más o menos cómo va la mano y cómo fue este hecho. De que esta persona realmente fue, el rey le iba a esperar para que pague toda su deuda. En esto, el mismo siervo que fue perdonado se fue y le pidió, le requirió dinero a otros compañeros siervos que le debía dinero. Entonces, el siervo no tomó la misma actitud del rey, sino que le mandó a la cárcel, literalmente. El rey, al ver esta actitud de este siervo, lo que hizo fue llevarle y decirle: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo robaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. A veces nosotros como cristianos no queremos tener misericordia sobre las otras personas, o no queremos perdonar a las demás personas cuando nos hicieron daño. Pero yo sé de alguien que no tenía que haber perdonado, no nos tenía que haber perdonado y no nos tiene que por qué tenernos misericordia, pero él igual lo hace. Y esa persona se llama Jesús. Y es Dios quien cada día renueva su misericordia sobre nosotros y ha perdonado con su sangre nuestros pecados. Y Jesús lo que trata de ilustrar, lo que trata de enseñarnos es que así mismo como Él fue misericordioso y compasivo con nosotros, Él quiere que nosotros también lo seamos. Entonces nuestro deber como cristianos es poder ser compasivos y misericordiosos, no porque somos lo máximo y somos re buenos y tenemos que ser los perfectos, sino porque Dios tuvo misericordia en nosotros. Esa es la realidad. Me complace mucho, queridos juveniles, poder compartir con ustedes nuevamente. Pido disculpas de que a veces no puedo estar con ustedes siempre, pero aprovecho este espacio para decirles que les extraño muchísimo y que espero encontrarnos muy pronto también. Muchas bendiciones. Chao, chao.